Amigos del comercio exterior, muy buenos días en una cápsula más de Exportando Personajes. Hoy en verdad estoy muy contento porque además de tener la oportunidad de contar con su amistad, el personaje que hoy tenemos el honor de entrevistar, y lo digo con mis 40 años en la carrera de comercio internacional de los años 80, el personaje que vamos a tener el gusto con él de platicar, para mí, sin lugar a dudas, es la persona que más sabe de la globalización comercial en este país. Y permítanme leer parte de su currículum, porque si leo todo el currículum pues nos llevamos la media hora. Permítanme leer parte de su currículum y darle la bienvenida al ex embajador Fernando de Matteo y Venturini. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado de saludarte, mil gracias por la invitación. No, al revés. Déjame que conozcan un poco más. Ya te conoce muchísima gente, pero que recuerden parte de tu extenso currículum y por qué afirmo que pocos mexicanos tienen esa visión de la globalización económica como la tienes tú. El ex embajador Fernando de Matteo y Venturini, actualmente es coordinador del diplomado sobre negociaciones comerciales internacionales en el Colegio de México, donde actualmente está la quinta generación. Ahí tuve yo en la primera generación la oportunidad de conocerlo, de recibir cátedras impresionantes. Los invito a que participen en ese diplomado. Fue embajador y representante permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio, nada menos y nada más que del 2004 al 2016, 12 años como embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Cuando estuvo con esa representación, fue presidente del Consejo General del Órgano de Solución de Diferencias y del Grupo de Negociación sobre Servicios de la Ronda de Doha de la OMC. Asimismo, fue presidente del Comité de Comercio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, jefe de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, jefe negociador del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y de los Acuerdos de Libre Comercio de México con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y con Uruguay, coordinador nacional del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, jefe negociador sobre comercio de servicios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en la Ronda Uruguay de la OMC. ¡Wow! Director general de Estudios de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía y Fomento Industrial, coordinador de estudios de servicios y de estudios sobre protección efectiva en México. Autor de cerca de medio centenar de artículos aparecidos en libros y revistas especializadas en economía y derecho internacional. El ex embajador Fernando de Matteo y Venturini es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero además cuenta con 2 maestrías, una en Economía en el Colegio de México y otra en The Johns Hopkins University. Ahora entienden por qué, amigos del comercio internacional, les digo que estamos ante uno de los personajes que estoy seguro que más tiene claro el concepto de globalización, dónde estamos, y tal vez hasta nos pueda dar algunas ideas claras de hacia dónde va esta globalización comercial. ¿Cómo está, maestro? Encantado nuevamente de estar contigo, de estar en este programa que es visto por tanta gente. Muchísimas gracias por la invitación y muy generoso con todas tus palabras. La verdad es que no puse nada extra, no puse una sola cuestión extra y agradezco nos dé la oportunidad de grabarlo porque vamos a subirlo a todas las redes y será de muchísima utilidad, y más en estos momentos que yo quisiera que esto fuera más, va a ser para mí una cátedra y es un honor tener una cátedra uno a uno con usted. ¿Qué piensa de los cambios de la actual globalización comercial, maestro? Bueno, es una de las grandes preguntas que tenemos ahora, ¿no? Lo que hemos visto es que el proceso de globalización se ha hecho más lenta, si no es que se ha detenido, si estamos en una pausa. No sabemos si lo que ha ocurrido a partir de la gran recesión, cuando el comercio empieza a crecer menos que el Producto Interno Bruto Mundial, cuando los flujos de capital se reducen sustancialmente. Nada más para dar una idea, en 2020 la inversión extranjera directa era una tercera parte de lo que llegó a ser en 1999.
Estamos en una situación en la cual, pues, con las guerras comerciales, con el proteccionismo que hay alrededor del mundo. Entonces, estamos en una situación en la que aparentemente el proceso de globalización se ha venido hacia abajo. La proporción del Producto Interno Bruto mundial que aportan las exportaciones mundiales se ha venido para abajo sustancialmente durante estos últimos años. Entonces, lo que no sabemos es si esto es una pausa, si lo que estamos viviendo es, después de todo, los grandes problemas geopolíticos, económicos, los grandes problemas políticos, las guerras comerciales, estamos en una situación en la cual va a continuar un proceso de desglobalización. Si estamos a punto de reiniciarlo con como resultado de esta pandemia, luego podemos hablar de esto, o si lo que está ocurriendo, y es muy probable que es lo que esté ocurriendo, es que el proceso de globalización está cambiando de características, donde los servicios son los que están llevando a cabo, digamos, el peso de la globalización. Y esto lo podemos ver durante la pandemia, cómo el comercio electrónico creció sustancialmente. Ahora, este comercio electrónico fue el resultado de avances tecnológicos cada vez más sofisticados. Yo te puedo confesar que yo en mi vida había comprado nada por internet. Ya mi mujer me está poniendo ya límites para estar comprando. Así que la gran pregunta es ¿hacia dónde vamos? Va a haber un nuevo ímpetu con la conferencia ministerial, la número 12, que se va a llevar en Ginebra a partir de la semana que viene, a partir del día 30 de noviembre hasta el 3 o 4 de diciembre, o simplemente no va a ocurrir absolutamente nada. Va a haber un proceso, y también hablaremos de esto, de reforma de la OMC, o simplemente lo que va a ocurrir es la continuación del rápido aumento en el número de acuerdos regionales plurilaterales. Pero es muy interesante el que el TPP 11, el llamado CIPAT, el acuerdo de Asia-Pacífico, en el que en este momento hay 11 países, porque Trump no quiso entrar al acuerdo, pero ahora China está solicitando su ingreso, lo mismo que el Taipei chino, lo mismo que Corea, lo mismo que el Reino Unido, que ya estamos en negociaciones con el Reino Unido. ¿Qué pasa con el acuerdo que se hizo en la región asiática, con todos los países de la ASEAN, con China, con Corea, con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda? Va a haber un mayor ímpetu en negociar estos acuerdos. Desde luego, el Reino Unido lo tiene que hacer. El Reino Unido tiene 50 y tantos acuerdos de libre comercio que tiene que negociar, porque al salir de la Unión Europea dejó de recibir beneficios de esos acuerdos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos por el momento está muy preocupado con sus cuestiones interiores, pero el señor Biden ya se está dando cuenta que no puede quedarse aislado del resto del mundo, y ya ha dicho que quiere impulsar el multilateralismo, y lo ha mostrado en la parte de medio ambiente. Ahora lo va a hacer en la OMC,
lo va a hacer en la OMC y va a entrar en lo que nuevamente sería el Tratado Transpacífico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿En dónde va a negociar con China? O sea, si no hay una negociación China y Estados Unidos, vamos a seguir en una situación en que hay economistas que han dicho que hemos pasado de la era de la incertidumbre a la era de la ansiedad. Yo diría también a la era de la adivinanza, porque pues si uno mira lo que pasó con el petróleo el año pasado, que llegó un día en que el precio del petróleo era negativo y ahora estamos a $80 por barril, y lo que ha pasado con las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor se han detenido porque la pandemia, los agentes económicos calcularon mal. Dijeron, esto va a durar mucho más de lo que duró. Entonces sacaron barcos para refaccionarlos, arreglarlos, los sacaron de dar transporte. Evidentemente no había demanda. Pero ahora estamos ante un choque de oferta, un choque en el cual, pues, para empezar, todos los chips de los circuitos integrados están en una falta de oferta que ha traído como consecuencia que industrias tan importantes como la automotriz se contraigan las exportaciones mexicanas. Estamos en una situación en la cual hay grandes colas para salir de los puertos, grandes colas para entrar en los puertos. Hay situaciones en las cuales hay una falta de aviones para poder transportar las piezas de refacción para el just in time. Y eso lo que ha creado ha sido una presión inflacionaria de la oferta de todos estos elementos, además de que un cambio importante en la actitud frente al trabajo. Yo no vuelvo a una oficina, yo estoy muy contento en mi casa hablando. Y así como lo hago yo, mucha gente más lo haces tú, Julio. Claro. No me equivoqué, amigos, como pueden ver, cuando les dije que íbamos a recibir una cátedra. Ha tocado, yo creo que, maestro, los 10 temas más importantes y de actualidad que están moldeando la globalización comercial. Sin embargo, yo quisiera aprovechar esta oportunidad que tengo de platicar con usted para tocar dos que ya usted los puso sobre la mesa. Uno es, y son dos fundamentales, uno es la próxima reunión de la OMC, que por primera vez va a estar una líder mujer y africana. Dos cuestiones creo que muy importantes, creo que pueden darle, no necesariamente por ser mujer y por ser africana, pero la trayectoria que trae la nueva directora general de la OMC, creo que puede refrescar, porque necesitamos una OMC renovada, sobre todo en el órgano de apelación. Usted sabrá de eso muchísimo más que su servidor. Y si realmente Estados Unidos va a dar ahora sí totalmente una vuelta de 180 grados, un cambio de 180 grados de lo que hizo Trump, que Trump estuvo limitando la selección de nuevos jueces para el órgano de apelación de la OMC. Yo creo que Biden tendría que dar una muestra de fortalecimiento de la OMC, sobre todo, y ese es el segundo tema que quiero que usted nos enriquezca. El segundo tema es, si bien siempre han estado amarrados, la geopolítica y el comercio internacional nunca han estado separados, pero creo que hoy la geopolítica se está comiendo al comercio internacional de una manera bárbara, en cuanto a cómo la guerra, esperemos que se quede siempre como guerra comercial entre Estados Unidos y China, y que no pase a otro término. ¿Cómo estamos viendo
que influye en lo que usted comenta, en las cadenas de logísticas, en las cadenas de valor. Cuando ha habido gente que me dice, oye, ¿por qué está tan interesado China en recuperar Taiwán? Digo, casi nada. Taiwán es el principal productor del mundo de microprocesadores. Entonces, con esa tecnología te adueñas de producción de coches y producción de electrodomésticos y producción de lo que tú quieras, de aviones, porque no hay nada hoy que no lleve microprocesadores, ¿no? Ahorita todo el mundo a la carrera quiere poner fábricas de microprocesadores en Estados Unidos y en Europa, pero la verdad es que no es algo que digamos, no es algo que digamos mañana la tengo lista. Sabemos que es un proceso muy lento por la gran tecnología que se necesita. Esos dos puntos, maestro, el fortalecimiento de la OMC, por un lado, ¿cómo lo ve usted con la reunión que tenemos la semana que entra? Y el segundo, ese concepto de que la geopolítica se está comiendo al comercio internacional. Le cedo la palabra nuevamente, maestro. Bueno, hasta el momento la administración Biden en materia comercial ha dado un giro de 360 grados. Quiere decir que estar en el mismo sitio donde se encontraba Trump. Esto lo está haciendo evidentemente porque por el momento está tratando de hacer un análisis de cuál es la política comercial que debe seguir. Si te das cuenta, Julio, Biden no ha quitado ningún arancel de los que le puso a China. Y China no, que evidentemente ninguno de los que le puso a los Estados Unidos. Para dar una idea de cuál fue esta guerra que inició el señor Trump, o que llevó a cabo el señor Trump, el arancel promedio de los Estados Unidos, la nación más favorecida, es un 3%. A China le aplica un 20% de arancel. En el caso chino, China le aplica a la nación más favorecida un arancel promedio al mundo del 7%. A los Estados Unidos le aplica uno del 20%. Y desde luego hay muchos aranceles que van más para arriba del 20%, ¿no? Esto no es más que el promedio. Ahora, la próxima semana yo coincido contigo que tiene una gran directora general y es una mujer fantástica. Ahora, en la OMC se dice que es un member-driven organization, una organización que manejan los miembros, no el director general. Entonces está el principio no es la unanimidad, se me escapa la palabra, el principio de consenso. El consenso, exactamente, muchas gracias. El principio del consenso. Entonces hay una serie de temas de gran importancia. El más importante de todos es el tema de subsidios a la pesca. Esto es por muchas razones, por razones económicas, por razones ecológicas, por razones de que se están acabando las especies marítimas a una velocidad impresionante por la pesca que se lleva a cabo muchas veces con subsidios por parte de los gobiernos. Y aquí, desafortunadamente, las últimas noticias es que no hay consenso, que hay un par de países asiáticos que no están de acuerdo con lo que se estaba llegando al acuerdo con que se estaba llegando. Entonces, esto queda posiblemente, a menos que aquí sí la directora general pueda lograr un acuerdo con los principales países negociadores en este tema. Pero hay otros temas muy importantes. Por ejemplo, hay temas que no son multilaterales dentro de la OMC.
aunque sus resultados se extienden a través de la nación más favorecida a todos los miembros de la OMC. Por ejemplo, comercio electrónico. El comercio electrónico aquí es de gran importancia, no solamente porque hay un compromiso de evitar ponerle aranceles a la transmisión electrónica. Si yo compro a través de comercio electrónico, me compro una pluma y esta pluma paga un arancel, cuando me llegue la pluma de todas maneras yo pago el arancel, pero por pedir la pluma no estoy pidiendo, no me están cobrando ningún arancel. O cuando bajo yo una canción de Spotify o en Netflix bajo esto, no me están cobrando un arancel por hacerlo. Pueden cobrar otros impuestos, pero no un arancel. Entonces, este es un elemento fundamental. Pero hay muchísimos más elementos que lo que hacen es el impulsar el desarrollo del comercio electrónico e impulsar la economía digital como tal. Bueno, entre otros acuerdos también plurilaterales está el de permitir o el de establecer una serie de disposiciones para la no aplicación de restricciones dentro de los países, de regulaciones discriminatorias a los proveedores y a los servicios dentro de estos países. Y esto es un gran logro. Es algo que permite que lo que es el núcleo de la nueva economía, de la economía del siglo XXI, se pueda desarrollar y se pueda comerciar de una manera más fluida y que no hay duda, va a crecer muy rápidamente. Los servicios se han convertido, como digo, en el gran elemento promotor de la globalización. Y hay, desde luego, servicios que están incluidos dentro de los bienes. Simplemente con un teléfono inteligente, cada una de las aplicaciones, de las llamadas aplicaciones, es un servicio, no es un bien. Y esto se repite en todas partes. Un coche, en este momento, un coche tiene 30,000 piezas. Pero tiene, como tú lo mencionabas, tiene una cantidad enorme de chips. No recuerdo el número de chips que tiene, pero son miles para las diferentes funciones de un automóvil. ¿Qué pasa con un automóvil eléctrico? Un automóvil eléctrico es una computadora con pilas y se acabó. Bueno, ruedas también, ¿no? Pero ruedas, es eso, ¿no? Y ruedas hasta que, maestro, estará de acuerdo conmigo, hasta que no tengamos ya coches voladores, que ya ni ruedas van a tener, ¿no? Pero es totalmente cierto. Y ahí toca usted un tema muy interesante y de actualidad, porque también esta semana tenemos la 9ª reunión trilateral de América del Norte. Empieza el día de hoy, precisamente hoy jueves empieza, donde pareciera que vamos en una agenda contraria. Yo sé que al gobierno mexicano no le va a gustar, pero por supuesto que se va a poner sobre la mesa el tema de la contrarreforma energética, ¿no? ¿Por qué saco este tema al escucharlo? Porque se han comprometido muchas empresas armadoras de autos, se han comprometido para el 2035, algunas de ellas, de producir puros coches electrónicos, y aquí parecería que todavía quisiéramos ver a mediados de siglo coches de carburación interna, ¿no? Entonces, ahí creo que tendremos una intensa negociación que espero que
sea ganar, porque el principal sector exportador de este país es el sector automotriz, ¿no? Entonces, nada nuevo, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, pero con esta diferencia o atraso en las políticas nuestras pudiera generar pues, no malestar, pero sí diferencias sustanciales ya vienen, y de lo cual usted debe saber también, sabe mucho más que yo, de los famosos aranceles al carbono, ¿no? Que van a aplicar los países a aquellos productos que hayan sido producidos, valga la redundancia, que hayan sido producidos utilizando energías no limpias o energías fósiles. Le cedo la palabra, maestro. Tengo dos elementos, ¿no? El primer elemento es la parte de los aranceles al carbono en las importaciones. Esto, digamos, se aplica fundamentalmente a una serie de sectores intensivos o se aplicarían. Es la propuesta de la Comunidad Europea, de alguna manera también de los Estados Unidos. Y aquí lo que se haría sería ponerle un precio al carbono, al CO2, para la diferencia entre el precio que se aplica en un país y el precio que se aplica en el otro país, la diferencia sería este arancel. Entonces, si México continúa siendo un país intensivo en la producción y utilización de combustibles fósiles, y además pues continúa basando toda su industria en la generación eléctrica y en la producción de estos carburantes fósiles, entonces tendríamos posiblemente un problema que es a resolverse en el futuro. Pero el mayor problema en este momento es el problema en la contrarreforma, en que se está dando marcha atrás a compromisos ya establecidos, y han sido compromisos que se establecieron en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, en el TEMEC, y que están también en el CPTPP, y que están también en el nuevo acuerdo con la Unión Europea, que es la reforma que se hizo en 2013. Todavía no se ha aprobado la contrarreforma, pero de todas maneras la gente no está contenta sobre la situación como está dándose en la actuación del gobierno mexicano. De hecho, hay un elemento adicional, que es los inversionistas extranjeros que tienen inversiones ya en México en cuestiones energéticas, que están viendo que sus inversiones no van a poderles dar el retorno que esperaban, porque está habiendo cambios de regulaciones y se les está afectando esto. Entonces, estos son casos que llevan a la solución de diferencias entre inversionistas y el gobierno mexicano. Y desde luego, pues ha habido una serie de cartas que se han enviado por parte de congresistas y senadores americanos a los diferentes funcionarios de los Estados Unidos, quejándose de esta situación. Y desde luego, pues a mí no me extrañaría en lo más mínimo que este tema salga en la reunión de hoy y de mañana. No, es un hecho. El tema contrarreforma energética, el tema seguridad, el tema migración, son temas obligados,
por más de que estos temas le incomoden a uno u a otro de los actores, son temas obligados que se requieren atender, y como dirían las frases, decía mi abuelita que las frases son la sabiduría popular, al toro por los cuernos, ¿no? Son temas que se tienen que resolver, hay que agarrar al toro por los cuernos y ver qué vamos a hacer en ese tema, repito, porque mientras todo el mundo, si bien no terminó la COP26 la semana pasada, o esta semana, creo que va a terminar el domingo, si no terminó con los sueños de los grandes, ¿cómo se llama? Grandes personajes que empujan en la defensa del clima en el mundo. Creo que faltó mucho, pero usted lo dijo muy bien. Son en estas órganos como la OMC, donde se busca el consenso, con que un país o dos muevan las aguas, hasta ahí llegamos. Iba muy bien encaminada la COP26 y de repente la India, y luego seguido por China, dijo que no se comprometían a acabar con las emisiones de CO2, y con eso fue suficiente para que algo que iba a ser muy, muy interesante para las nuevas generaciones se quedara en buenas intenciones. Yo creo que el planeta no está ahorita para buenas intenciones, sino para hechos concretos, ¿no? Para hechos concretos, si no, ojalá y no nos pase. Pedimos que en la reunión de la OMC se concluyan cosas concretas. Seguramente usted ahí estará de acuerdo. Y no como pasó en la COP26, que a lo máximo que llegamos nosotros fue a decir que poníamos el tequila para el brindis final, ¿no? Lo máximo que llegamos a decir fue: nosotros ponemos el tequila para brindar. Maestro, ojalá y sea la primera de muchas cápsulas, porque escucharlo es verdaderamente crecer profesionalmente. Pero en esta primera cápsula que nos hace el honor de conectarse, ¿qué le diría? Yo veo una juventud, y voy a ampliar el concepto de juventud, veo hasta los 30, 35 años, veo dos tipos de jóvenes. Los menos, desde mi punto de vista, muy activos en la cuestión medioambiental, en la cuestión globalización y demás, los menos. Pero los más como masificados, perdón el concepto, como que perdidos como que creen que el futuro no va a cambiar, cuando por supuesto que el futuro, si algo lo distingue, es el cambio todos los días, ¿no? ¿Qué mensaje les daría a esos jóvenes que les va a tocar en el año 2050 ver si seguimos teniendo comida suficiente para 8,000 millones de seres humanos, cuestiones por el estilo, ¿no? Les cedo la palabra, maestro. Gracias. Es una pregunta complicada de responder por diferentes motivos, pero lo que sí queda muy claro es que a todos el futuro nos alcanza. Y la alternativa es terrible. Cuando ya no nos alcanza, entonces ya estamos en otro plano. Yo lo que diría es que México es un país que tiene todas las condiciones para poder desarrollarse, todas las condiciones para desarrollarse de una manera sustentable, con una reducción sustancial en las emisiones de carbono, que es algo que no es nada más de un país, evidentemente. Esto alcanza a todo el mundo, pero nosotros tenemos que contribuir. México es un gran contaminador, debo decir. Es un país que contamina más que, por ejemplo, Brasil, que contamina más que España, que contamina más que Corea del Sur. Desde luego no llega ni se acerca de ninguna manera a lo que hace Estados Unidos, o lo que hace China. La India no es sorprendentemente tan contaminante, tan contaminador, pero sí la India va a tener que tomar medidas muy urgentes, lo mismo que lo ha hecho China, para reducir sus niveles de contaminación, porque está afectando a sus habitantes. El ir a Nueva Delhi es como entrar en una cámara de gases, lo mismo que Beijing, y están tratando
de limpiarlo, lo van a tratar de seguir haciendo. Pero en México lo que tenemos que lograr es un desarrollo sustentable, un desarrollo con una mayor igualdad, pero esto se logra a través de diferentes elementos, de diferentes políticas económicas que sí permitan el crecer, no como hasta este momento nos ha ocurrido durante los últimos años, en que no solamente no hemos crecido, sino que tenemos un Producto Interno Bruto per cápita que está muy por debajo de lo que estábamos en 2017, que no hemos encontrado la manera de que las grandes extensiones o grandes proporciones de la población se beneficien del desarrollo. Podamos ver grandes diferencias geográficas entre el sur y el norte del país. El norte del país podría considerarse como un país desarrollado si fuera un país. El sur, por el contrario, está en una situación sumamente complicada, y lo que se tiene que buscar son los elementos para poderlo lograr y poder sacar a la gente de la pobreza, pero de una manera en que sea autosustentable, que la gente pueda continuar desarrollándose, no depender solamente de traspasos de recursos, sin que esto implique un trabajo continuo y un ingreso sustentable, creciente para todos esos. Creo importantísimo lo que acaba de decir, y me refería a los jóvenes, como hablábamos hace un momento, porque sé que usted ahorita está enfocado a crear nuevos cuadros de negociadores internacionales a través del diplomado que usted dirige en el Colegio de México, pero la idea es que los jóvenes despierten. ¿A qué me refiero yo? Vemos hoy como en estos días también problemas seriosísimos entre Inglaterra y el resto de la Unión Europea. Todavía no terminan de asimilar bien cómo va a funcionar el Brexit, pero la semilla negativa que derivó en lo que hoy están viviendo Inglaterra con el resto de los países de la Unión Europea deriva de que un día, cuando se llevó el referéndum para ver si se quedaban o no, ese domingo la juventud inglesa no salió a votar. Ese día la juventud inglesa dijo: me quedo a ver un partido de fútbol en lugar de salir a votar. Y ahora los que van a pagar los platos rotos no somos los jóvenes mayores, los adultos mayores, que finalmente, pero en Europa todos los en Europa todos los que tenían carnet o pasaporte comunitario, y yo era un inglés que había estudiado mucho finanzas y podía irme a trabajar a un banco alemán, a un banco italiano, a un banco español, pues ahora ya no soy comunitario, ¿no? Entonces, de ahí mi pregunta y mi intención de que los miles de jóvenes que vean esta cápsula digan: no nada más es si me sé la ley de comercio exterior, si me sé las reglas de origen de los tratados, si sé clasificación arancelaria, si sé de qué es un programa IMEX. No, además de eso es cómo estoy participando en la toma de decisiones macro de mi comunidad, de mi estado, de mi país. De ahí mi interés de que usted nos hiciera ese excelente comentario, maestro. Y además dijiste una cosa muy importante: somos los jóvenes mayores. Claro, con el ánimo que usted trae, ¿para qué hablamos de más? Maestro, aprendo mucho de usted, créamelo, y lo digo de todo corazón. Pues, mi estimado maestro, gracias por esta primer cápsula, y espero que no sea la última. Para mí no fue una cápsula más, fue una cátedra, y seguramente para todos sus amigos que nos siguen a través del canal de AJ Retrade también lo va a hacer. Ya saben, amigos, vean, aprendan de los que han hecho la globalización. Así reconozco yo al ex embajador Fernando de Mateo y Venturini, ya le estoy cambiando la Venturini, se va a enojar su señora madre de que le cambió el apellido italiano Venturini, ¿sí? Otra vez. Un honor haber platicado con usted, haber aprendido de usted.
y seguramente lo mismo sucederá con los que nos hagan el favor de ver esta cátedra. Muchísimas gracias a todos y recuerden suscribirse y darle clic a la campanita. Maestro, esperemos próximamente tener la oportunidad de saludarlo. No, con todo gusto, Julio. Es siempre un placer el hablar contigo y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con usted. Gracias, maestro.